Lucas capítulo 10, y hemos tomado de los tantos tesoros del Evangelio de Lucas para el último culto del año y hacer una evaluación y también enfrentar el próximo año. Si hay algo, hermanos, que la gente busca, y aún el creyente, yo leí algunas cosas, vieron lo que se pone muchas veces en los estados, en el teléfono, y que el próximo año quiero ser feliz y feliz con todos los que me rodean, una cosa deseo ser feliz, salud, bueno, todo eso. El hombre está en la búsqueda de la felicidad constantemente, del gozo, de la satisfacción, busca eso, una y otra vez. Y luego pensé que es un buen tema para enfrentar para el próximo año como creyentes, como hijos de Dios, decir, ¿dónde está puesto nuestro gozo, nuestra satisfacción? ¿Qué nos satisface realmente? ¿En qué vamos a poner nuestra satisfacción? ¿En que nuestros hijos alcancen una carrera? ¿En que nuestra cuenta bancaria tenga un saldo? ¿En ser feliz? ¿En tener salud? ¿En estar en una buena iglesia? ¿En prosperar? ¿Dónde debe estar puesta nuestra satisfacción? Porque ese es el motor también de nuestra vida cristiana. Es el motor, es lo que nos, la alegría, lo que nos da placer. Y la Biblia habla de eso, habla muchísimo del gozo, de la satisfacción. Y eso cambia cuando el corazón es regenerado. Así que una de las historias más lindas que veo en el Evangelio de Lucas es la misión de los 70. Es el segundo viaje misionero. Si me acompañan a Lucas 10, no voy a leer todo el texto, bueno, voy a leerlo para que entiendan el contexto de lo que vamos a ver. Es la segunda obra, el segundo equipo misionero que el Señor envía. Primero envía en Lucas 9, 1 al 5, envía a los 12 discípulos a predicar a las ovejas perdidas de Israel. Pero en Lucas 10, 1 al 12 vemos que el Señor envía 70 discípulos. Había más discípulos que los 12. Después de estas cosas designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies, la verdad, es mucha, mas los obreros son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y aquí os envío como cordero en medio de lobos, no llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis en el camino. Versículo 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid paz sea a esta casa, y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No paséis de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad enfermos en aquella que en ella haya, y decidle, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Versículo 10 del capítulo 10. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban saliendo por sus calles, decid, aún el polvo de vuestra ciudad, que se ha pegado a nuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Pero sabed que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Y os digo que en aquel día, el juicio final, será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Lo vimos. Y vimos la misión de los 70. Y vimos lo que componía, los componentes del llamado de los que predican. Vimos la importancia de la pluralidad, eran de 2 en 2, una herencia de los judíos de cómo enfrentar el trabajo. Moisés también hizo lo mismo, tuvo 70. Y el Señor muestra acá que los manda de 2 en 2. Vimos el ejemplo de la pluralidad en el ministerio. Y el Señor manda ahí 70 a ciudades paganas, a diferencia de los discípulos. Y vimos los elementos que componían este mandato misionero. Sacamos aplicaciones. Este equipo vuelve, y ahora vamos al texto de hoy. Yo quería mostrar el contexto.
Este grupo de los 70 sale predicando el Evangelio a todas estas ciudades, de 2 en 2, y vuelven con éxito. Miren, versículo 17, que leímos hoy, al 20. Volvieron los 70 con gozo. Recién cantábamos ese himno, ¿no? Diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. La versión de las Américas dice: los 70 regresaron con gozo, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Mirad, os he dado autoridad para hollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Sin embargo, no os regocijéis en esto, de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Padre, gracias por este hermoso tiempo. Qué privilegio poder, Señor, repasar el Evangelio de Lucas, lo que nos has hablado, meditar en nuestro corazón y evaluarnos, de empezar un nuevo año con una perspectiva espiritual correcta, Señor, buscando tener satisfacción en lo que tú quieres que satisfaga nuestro corazón. Que el centro de nuestra atención esté bien ubicado en este año, Señor. Oramos porque somos débiles y somos torpes, Señor. Necesitamos de ti, Señor. En tu nombre, amén. Bueno, qué hermoso pasaje. La verdad que hay tantos, yo veía de Lucas, hay tantas historias, tantas narraciones para volver a predicar y que han confortado nuestro corazón y hemos aprendido. Y esta es una de ellas, la base verdadera de nuestro regocijo. Y este texto muestra 3 veces la palabra gozo. Volvieron los 70 con gozo. El Señor dice: no os regocijéis, sino regocijaos en que vuestros nombres están escritos en los cielos. Como les decía, el hombre y la mujer busca tener gozo fuera de Dios. Es interesante porque la palabra gozo aparece 154 veces en el Nuevo Testamento con sus derivados, ¿no? De gozo, alegría, buen ánimo. Ya en el Antiguo Testamento, dice un diccionario bíblico, el gozo era una característica del pueblo de Israel que se manifestaba en modo especial en las grandes fiestas y celebraciones en el Templo de Jerusalén. Los salmos hablan muchísimo del regocijo, de la alegría, del gozo. Dice: el gozo es lo que el hombre anhela y lo que busca. Lo encuentra cuando encuentra a Dios, y solamente entonces retiene ese gozo en la proporción en que crece en el conocimiento de Dios. Dios es el autor del verdadero gozo, como de toda buena dádiva. También dice: al haberse introducido el pecado y habiendo quedado el hombre por ello alienado con Dios, enajenado con Dios, su idea de gozo es llegar a ser tan feliz como pueda, pero sin Dios. Eso es lo que conocemos. El hombre busca ser feliz, y una historia que refleja eso es la historia del hijo pródigo. Quería ser feliz, pero a su manera, como la canción que escuchamos acá, ¿no? A mi manera. El hombre busca ser feliz a su manera. Pero miren, 1 Pedro 1, capítulo 1, versículo 8, el verdadero gozo
La verdadera satisfacción, la verdadera alegría, no es conocido por el mundo en su estado presente, pero llegará el día en que el dolor, el sufrimiento, la muerte y todos los trágicos frutos del pecado serán quitados cuando Dios mismo enjugará toda lágrima y llenando el universo con un gozo eterno y sin sombras. Este día está descrito en Apocalipsis 21 como el día del Señor. Vamos a leer 1 Pedro 1:8. A quien amáis sin haberle visto, y que creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Ese es el gozo del creyente, esa es la diferencia, eso es lo que hace el nuevo nacimiento. Un gozo, una alegría en quien hemos creído sin haberle visto. Una satisfacción plena en Dios. Pero ese es el tema hoy. Ahora, volvemos a nuestra historia, versículo 17. Volvieron los 70 con gozo, con alegría, con satisfacción, diciendo, versículo 17, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Habrá sido lo que, no dice dónde fue, cuándo fue, pero habría sido una reunión con el Señor de compartir del ministerio. Cuando estuviéramos en un seminario, nosotros teníamos un día a la semana donde compartíamos lo que el fin de semana había sido el ministerio. Y era un gozo escuchar lo que Dios hacía a través de salvación de personas, todo lo que pasaba en el ministerio en las iglesias. Esto habrá sido una reunión así con el Señor. Y habrán venido corriendo. Dice, Señor, ¿qué es lo que le satisfizo a este grupo? ¿Qué es lo que le dio gozo? Fíjense, lo que más les impresionó, miren ahí el versículo 17, lo que más les impresionó, ¿qué fue? La predicación del Evangelio. La gente que conoció a Cristo. La enseñanza. No, lo que más le dio gozo, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Lo que les dio gozo es que ver esos ángeles perversos, poderosos, terribles, se les sujetaban. Interesante, ¿no? Ellos habían tenido éxito sobre un ministerio, esto es interesante, que los propios discípulos, lo vimos en Lucas 9, versículo 37, no pudieron tener. Los demonios. No lo busquen. Lucas 9, 37 dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte de la transfiguración, una gran multitud le salió al encuentro al Señor. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues él es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, muy terrible, ¿no? Y le sacude con violencia y le hace echar espuma, y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Versículo 40 de Lucas 9, y rogué a tus discípulos que le echasen fuera al demonio y no pudieron. Así que imaginen la frustración de los 12, de repente estos 70 que no eran los discípulos más cercanos al Señor, sí pudieron. Para ellos fue lo que volvieron comentando. No esperaban estarse frente al Señor para decirle, los demonios se nos sujetan, se someten a nosotros. O sea, tuvieron éxito, ¿sí o no?, en el ministerio. Pero su gozo estaba puesto en que esos espíritus se les sujetaban. En lo extraordinario, en lo que se veía. Y realmente, hermano, no pasa, no es lo que pasa hoy. Muchas iglesias, ¿cuál es su principal, lo que más apuntan ellos? Hablar en lenguas,
dominar demonios, hacer milagros. Ese es su énfasis, ese es su gozo, digamos. Hoy hablábamos de eso un poco con la última lección de la voluntad de Dios en el seminario. Ahora ellos, miren la diferencia con el apóstol Pablo, ¿dónde tenía puesto su gozo? Filipenses 4 dice así que hermanos míos, amados míos y deseados, gozo y corona mía, están así firmes en el Señor, amados. Ruego a Bodia y Síntique que sean del mismo sentir en el Señor. Asimismo te ruego a él, te ruego también a ti, compañero fiel, que le ayudes. Estas combatieron juntamente conmigo en el Evangelio. Pero Pablo llama a estos hermanos gozo y corona mía. Es distinto. Primera Tesalonicenses 2:19 dice, porque ¿cuál es nuestra esperanza? Dice el apóstol Pablo, o gozo, o corona de que me gloríe. No lo sois vosotros delante. Ya cambia la perspectiva. El gozo de Pablo era ver salvación de personas. Pero estos hombres estaban regocijándose en el poder dado por el Señor que emanaba de sí mismo de dominar demonios. Ustedes lo escuchan ahí sentaditos con el aire, tranquilo, pero acá ha sido algo, un espectáculo terrible y a la vez impactante. Los 70 regresaron con gozo diciendo hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. La palabra sujetar es subordinar, obedecer, estar bajo, sometido, sujeto, sumiso. Estaban realmente impactados y concentrados en el poder de dominar demonios. ¡Wow! Pudimos. ¿Se acuerdan la escena del demonio gadareno? Y todas las escenas que los evangelios describen. Habrá sido algo terrible. Otra que las películas de terror hoy día. Era en vivo e en directo. Era una experiencia personal. Y de repente estos hombres decían, se nos sujetan. ¡Wow! No esperaron a ver al Señor decir, Señor, los demonios están bajo nuestro poder. De nosotros sale el poder. En tu nombre. Ese fue su principal énfasis. Vamos a leer el versículo 18, por favor. ¿Qué responde el Señor acá? Y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Miren, si no hubiésemos predicado este texto expositivamente y analizado palabra por palabra y ver por qué el Señor le dice, yo vi a Satanás, yo vi al enemigo, a Satanás, caer del cielo como un rayo. ¿Por qué dice eso? ¿Qué tiene que ver? Bueno, en ellos no fue el énfasis, Señor, pudimos enseñar en tantas casas. Esta ciudad abrió sus puertas y estuvimos en la casa de doña Pepa enseñando el Evangelio y trajo sus niños y sus vecinos. No, su énfasis fue los espíritus se nos sujetan. Como hoy día ocurre, echamos demonios, lo espectacular. El Evangelio pasó a un segundo plano. Ahora el Señor hace una respuesta, le responde, yo vi a Satanás caer del cielo como un rayo. O sea, en la respuesta que le da el Señor a su comentario, le está diciendo, miren hermanos, miren muchachos, ustedes no son dueños del ministerio. No se me sujetaron demonios a mí. Yo vi y estuve presente cuando Satanás cayó. No los demonios, Satanás. No sé si van entendiendo, pero es como que el Señor dentro de la exhortación y el ánimo que le va a dar, vieron cuando suavemente pero nos da un palo, nos pega fuertemente con una exhortación. La frase yo veía, dice, está en el original, dice, yo contemplaba cómo se derrumbó Satanás del cielo. Ahora les hago una pregunta. ¿Cómo? ¿Qué derribó a Satanás del cielo? Satanás fue uno de los principales ángeles que tenía acceso y todavía tiene acceso acusando a los hijos de Dios a Dios. ¿Qué fue lo que derribó a Satanás como un rayo? Orgullo. El orgullo. Es interesante, ¿no?
¿Vieron cómo entraron los muchachos por ahí corriendo? Señor, Señor, los demonios se nos sujetan. ¡Wow! Tuvimos éxito. Yo contemplé cómo Satanás cayó del cielo como un rayo. Y fue el orgullo. No vamos a ver toda la historia, pero a eso apuntaba el Señor. Cuidado con el orgullo. Vi caer a Satanás, por ende a sus ángeles, los demonios que ustedes dicen que se les sujeta, que sí es verdad, porque se les dio autoridad para sanar. Eso vino a... Si ustedes leen el texto de Lucas 10, dice que tenían poderes dado por el Señor sobre enfermedades, pero evidentemente también el Señor les dio poder sobre los demonios. Fue dado por el Señor a sus apóstoles, a sus discípulos. Es distinto a hoy. Por eso ellos volvían regocijados por la autoridad que el Señor les dio y ser partícipes en ver que los demonios se les sujetaban. El Señor dice, muy bien muchachos, pero cuidado. Yo vi a Satanás caer. ¿Saben cómo cayó? Por el orgullo. Y ustedes estaban poniendo un énfasis sobre algo que no dependió de ustedes. Y el Evangelio está pasando a ser un segundo plano. 1 Timoteo 3, versículo 4, Pablo sabe de este problema en las iglesias, en sus hijos, en los hijos de Dios, y sabe el mal que coloca Satanás y que está también en el corazón de cada uno. 1 Timoteo 3, del 4 al 6. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga la condenación del diablo. Ahí las Américas dicen, no un recién convertido, dice, versículo 6 de 1 Timoteo 3. No sea que se envanezca y caiga en la condenación que cayó el diablo. ¿Cuál es? Envanecerse. El orgullo. Yo vi a Satanás caer como un rayo. Yo vi cómo se derrumbó Satanás del cielo. Antes de pasar al versículo 19, que es de ánimo, podemos hacer un alto acá y meditar, ¿no? Que todo logro, hermanos, en el ministerio no es nuestro. Todo lo que, por eso Pablo dice en Filipenses, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, díganme, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Porque ¿cuál es el enemigo que luchamos? Está en nosotros, el orgullo. Y Satanás ve eso, o sea, Satanás está ahí atrás para dividir iglesias, para dividir familias, dividir matrimonios, y estimula el orgullo. Sabe que somos proclives, nos inclinamos siempre a tener un corazón orgulloso. Está en nosotros. Y acá Pablo le dice, no, mirá, no coloques una autoridad nueva, que es nueva convertida, porque se infla como humo. La palabra envanecer es tufo, y significa inflarse de humo. Se cree algo. ¡Wow! Los espíritus se nos sujetan. ¿Saben qué, hermanos? Somos vasos de barro, siervos inútiles. Qué duro, ¿no? Que digan, maestro escuela americana, sos un siervo inútil. Da gloria a Dios que te puso. Pastor, somos siervos inútiles. Vaso de barro, utilizado por el Señor. El orgullo hace eso en el ministerio, creernos que los éxitos dependieron de nosotros. Y no fue así. Fue Dios. Fue Dios. Bueno, sigue el versículo 19 y les anima, dice, he aquí, yo os doy potestad o autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Hermanos, este versículo ha sido tomado por muchos pentecostales y lo han retorcido. El Señor está hablando en lenguaje figurado. Muchos apuntan a Hechos 28:3, cuando la serpiente se prende de Pablo, que Pablo tomó una serpiente. No tomó una serpiente. La serpiente se le tomó a él, y en la soberanía de Dios, la providencia de Dios, la serpiente no lo mató. Pero esa no es la promesa. Es un lenguaje figurado. A Satanás también se le llama la serpiente antigua. Está hablando de poder sobre la fuerza del enemigo. El mismo texto lo dice.
Está hablando de que el infierno no va a prevalecer contra la iglesia. Está hablando, versículo 19, que Satanás tiene los días contados. Está hablando de que la iglesia creyente con las escrituras va a derribar, como Pablo dice en 2 Corintios, argumentos y toda altivez y todo lo que se levanta contra el conocimiento del Hijo de Dios. A eso se refiere. La iglesia va a crecer, se va a expandir el Evangelio. Romanos 16, 19, Pablo le dice, porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Así que me gozo de vosotros, pero quiero que seáis sabios para el bien e ingenuos para el mal. Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Es un lenguaje figurado. El creyente tiene poder sometiéndose a Dios. Es lo que dice: os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones. Juan 10, 28 dice: yo os doy vida eterna y jamás perecerán, y nadie los arrebatará de mi mano. ¿Satanás te puede arrebatar de la mano de Dios? No, nadie. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre uno somos. Él vio a Satanás caer, Él les dio autoridad, pero hay algo que nos debe llevar el Señor y este mensaje a ser humildes. Se habla mucho de reprender a Satanás, de reprender a los demonios, de resistir a Satanás. Miren, hay un texto que habla de resistir a Satanás. Vamos juntos, no solamente la hermana que lee. Vamos a Santiago 4:6 para explicarlo bien. Porque te van a decir, bueno, pero la Biblia dice que tenés que reprender a Satanás, y tenés que insultarlo, y tenés que decretarle. No habla de eso. Santiago habla de humildad, someterse y orgullo. Y es el mismo contexto, Santiago 4:6. Pero Él da mayor gracia al Señor. Por eso dice, 4:6, Dios resiste a quién? A los soberbios y da gracia a los humildes. Señor, los espíritus se nos sujetan. Por tanto, dice Santiago 4:7, someteos a Dios, resistid, al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿qué está diciendo Santiago ahí? No vamos a hacer un estudio de Santiago, pero lo hemos predicado. Lo que está diciéndote ahí es que te sometas a Dios. Así como la misma palabra dice, doy potestad, y los demonios se sometían a ellos, lo que te está diciendo es que vos tenés que someterte a Dios. Usted debe someterse a Dios. Colocarse debajo del Señor. Humillarse bajo el Señor. Caminar, no en soberbia, como es el versículo 6, dice lo que dice Proverbio 3, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, porque si te estás apoyando en tu propia prudencia, sos un soberbio. Pero yo pienso esto, no importa acá no importa lo que piensan ni el pastor Adrián ni el pastor Cristian, no importa. ¿Qué me importa lo que piensan? Lo que dice la Biblia es lo que cuenta. Fíate de Jehová en todo tu corazón, no te apoyes en tu prudencia. No importa lo que vos pensás. Importa lo que la Biblia dice. Eso es someterse a Dios. Someteos a Dios. Resistir al diablo. La palabra resistir, les dije que hice la colimba, ¿no? Muchas veces. La palabra resistir es estar firme. Pero no es el saludo militar. Es permanecer firme. Es estar firme. ¿En qué? Firme, sometido a Dios, pero con convicciones bíblicas. Firme, como el Señor estuvo en Mateo 4 con el diablo. ¿Cómo estuvo? Con la palabra. Escrito está, escrito está, escrito está. Eso es, no es insultar a los demonios y a Satanás. Ahí tienen la respuesta. Pero estos muchachos dicen, Señor, los demonios se nos sujetan. Se nos sujetan. Así que lo primero, hermanos, que tenemos que definir es ¿dónde está puesto nuestro gozo y nuestra satisfacción? ¿En los logros que tenemos? ¿En lo superficial? ¿O como vamos a ver ahora? En lo eterno. ¿En qué
está puesto tu gozo y tu satisfacción? Pastor Cristian y yo. Cristian y yo. En tener una buena predicación, maestra dominical, en tener una buena clase, en tener una buena iglesia, en tener amigos, en ver que se añadieron 30 personas más a la iglesia. Ese es nuestro gozo. Bueno, es lindo, es alegre, pero la Biblia dice que no. Les voy a leer algo que Jonathan Edwards escribió acerca de la historia de su ministerio, y a mí me impactó, y esto va tanto para el pastor Cristian como para mí, un testimonio del ministerio de este pastor. Dice que en 1749 Jonathan Edwards decidió romper con la tradición de la época e insistir que únicamente los que mostraran evidencias de su conversión tendrían permiso para participar de la membresía. 1749. Solo los que sean verdaderos creyentes, que evidencien ser creyentes, pueden ser miembros. Bueno, miren, aunque él escribió un libro para defender su punto de vista, pocos lo leyeron. En lugar de eso, miembros resentidos asieron la causa y juntaron el apoyo suficiente para oponerse a Edwards. Los miembros de su iglesia lo censuraron abiertamente, acusándole de estar más interesado en sí mismo que en el bienestar de la iglesia. Tuvieron reuniones en su ausencia y se sembró discordia a lo largo y a lo ancho. Finalmente, el 19 de junio de 1750, un concilio compuesto de muchas iglesias se reunió y recomendó que se disolviera la relación entre Edwards, o sea, su pastorado, y la iglesia, y su iglesia. Cuando la iglesia misma votó, muchos de los que apoyaban a Edwards se mantuvieron alejados, cobardes, ¿no? Y en el recuento final, 230 miembros votaron por su dimisión, o sea, que se fuera, y cerca de 29 personas votaron para que se quedaran. El acto ya había sido realizado. La pregunta es, ¿cómo asumió Jonathan Edwards esta severa e injusta decisión? Y un amigo cercano, esto es lo lindo, un amigo cercano que lo había observado escribió: este fiel testigo recibió la sacudida sin sacudirse. Nunca vi el más mínimo síntoma de desagrado en su rostro durante toda la semana, sino que él parecía como un hombre de Dios cuya felicidad estaba fuera del alcance de sus enemigos y cuyo tesoro era solamente un bien futuro, no solamente un bien futuro, sino presente, que pesaba mucho más que todos los males inimaginables de la vida, aún para más asombro de muchos que no podían sentir descanso sin que echaran a Edward. Dice su amigo, por supuesto que dolió, sin duda. Edward se sintió traicionado por sus amigos, y solo cuando fue separado de las personas entre quienes, y yo también, dice, alguna vez tuvieron la mayor unidad. Pero aún en esto, él pudo ver en la providencia de Dios. Dios lo utilizaría para hacer su obra misionera entre los indígenas y para escribir muchos libros que serían de beneficio a generaciones futuras. Años después, uno de los disidentes confesó que la verdadera razón que se escondía tras la oposición a Edward había sido el orgullo. Ahora veo que me dejé influenciar mucho por gran orgullo, autosuficiencia, ambición y vanidad, pero ya era tarde. No pasa esto en 1700, ¿no? Y sigue pasando. Lo que quiero hacer es ver que Edward pudo aceptar un trato injusto en el ministerio debido a que, acá viene, su felicidad en Dios estaba fuera del alcance de sus enemigos. Y Martin Lloyd-Jones escribió esto: no permita, Pastor Cristian y yo, no permitamos que nuestra felicidad dependa de la predicación, porque llegará el día en que ya no podemos predicar. Hallemos nuestra felicidad en Dios, quien va a estar con nosotros hasta el final. Bueno, esto para los pastores, pero que su gozo no dependa de las personas, de que el hermano me saludó o no me saludó, de que en la iglesia se fue tal familia, de que hoy está bien y mañana está mal.
su gozo dependa del Señor, su felicidad depende del Señor. Esa es una experiencia personal, pero ahora lo dice el Señor. Mire, acompáñenme el versículo que sigue, versículo 20, por favor. Pero no os regocijéis de que los espíritus se sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Pero no, las Américas dice, sin embargo, las Américas, versículo 20, no se regocijen en esto. ¿En qué? En que los espíritus se les sometan. Sino, acá viene donde debe estar nuestro gozo. Acá lo dice el Señor mismo. Regocíjense que sus nombres están escritos. ¿Dónde? ¿Dónde? En la tarjetita de Daniel Espósito de la membresía de la iglesia. ¿Dónde? ¿Dónde están nuestros nombres? En los cielos. Qué hermoso pasaje. Claramente el Señor les dice, aunque Él los llame, les capacite, como vimos en la misión de los 70, les cuide, los tenga en su mano, les guarde del enemigo, les dé herramientas, no se regocijen en esto, no se regocijen en el ministerio. Su gozo principal esté que su nombre esté en el cielo. Porque la gente falla, hermanos. Muchas veces los creyentes son malos, traicionan, pagan mal. ¿Qué pasó con Pablo? ¿Usted cree que en la iglesia es todo lindo, todo bueno? En la iglesia estamos camino a la eternidad. Unos crecen más rápido, unos maduran, otros no maduran tanto. Y también dentro de la iglesia hay gente no creyente. Hay de todo. Por eso nuestro gozo no debe estar en la iglesia. Si debemos buscar una iglesia sana, por supuesto. Perfecta, nunca. Pero sana, sí. Que predique las Escrituras. Pero nuestro gozo no está ahí, sino que mi nombre está en el cielo. Y eso es lo que el maestro le está diciendo. Dice, lo que el maestro debe haber querido decir era que la autoridad sobre los demonios era después de todo insignificante en comparación con el hecho de tener el nombre inscrito en el libro de la vida de los cielos. Porque la autoridad sobre los demonios era algo pasajero, era superficial. La autoridad sobre los demonios no garantizaba y hacer milagros que eran creyentes. ¿Cómo, pastor, dice eso? Sí, ¿saben quién sacó demonios también? ¿A que no se imaginan quién? Judas. ¿Saben quién ha sacado demonios también? Y han sanado inconversos. No, pastor, usted está mintiendo. ¿Cómo dice? Mateo 7 lo dice. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Acá viene terminando el mensaje, algo también para evaluarnos. El hecho que usted haya enseñado en la escuela dominical no hace que usted sea creyente. El hecho que un pastor esté predicando acá adelante no dice que sea creyente, sino su experiencia personal con Cristo. Así que eso está diciendo el Señor. Miren, eso es pasajero. El ministerio es pasajero. Las actividades son pasajeras. Ustedes deben poner su gozo, su mayor alegría en que son salvos. Como hoy compartíamos cuando el hermano dirigía el himno, ¿no? En que Dios me salvó, me perdonó, me libró de la ira del fuego eterno, me hizo nueva criatura, lo antiguo pasó. Ese es mi principal gozo. Lo demás es temporal. Es temporal. La maravilla más grande de todas es la salvación. En lugar de quedar maravillados en el poder de sujetar demonios con todas sus manifestaciones y los milagros, estaban perdiendo la perspectiva. Cada milagro, cada manifestación apuntaba al Evangelio y ellos se detuvieron en el medio, en el vehículo, en lugar de mirar puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De nuestra fe. No se regocijen en esto, de que los espíritus se sometan, sino regocijaos que vuestros nombres están escritos en los cielos. Filipenses 1:21, Pablo dice, acá muestra el regocijo verdadero de Pablo. ¿Dónde estaba su gozo? Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger.
porque en ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros, y confiado en esto. Sé que quedaré, que aún permaneceré con todos vosotros, para que vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí en Cristo Jesús por mi presencia a través de vosotros. Su motivación para estar en el mundo, Pablo, era por la obra, pero su gozo estaba puesto en el cielo. Hermano, ese debe ser nuestro mayor gozo, que el Evangelio sea predicado una y otra vez. La pregunta es, ¿dónde está puesta tu satisfacción en este año que viene? Tu motor, tu alegría, ¿en qué va a consistir? Como iglesia, ¿en qué vamos a poner nuestro gozo? Yo oro, hermano, porque se abra la puerta del Evangelio, como voy a decir. Que usted pueda traer a sus amigos, que llame a algún hermano. Tengo un par de pibes para hablarle de Cristo, como pasaba con el pastor Cristian, antes de ser pastor Cristian, y con todos sus amigos. Me llevaban ahí al barrio de ellos a predicarle a los amigos, y uno traía al otro, y uno traía al otro. Ese debe ser nuestro gozo, en lo eterno. Todo lo demás pasa. Amén. Que nos podamos evaluar dónde vamos a tener nuestra alegría. Los gobiernos pasan, la economía va bien. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por poder tener un tiempo de evaluarnos y ver de que todo es pasajero, Señor. Pero la eternidad, Señor, está cerca. Sea que vayamos a ti o sea que tú vienes antes, Señor. Oramos para que cada hermana, cada hermano tenga el gozo de guiar a otros a Cristo. Tenga el gozo de lo eterno, poniendo la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Haya casas este año que viene que podamos ir a predicar el Evangelio. Haya actividades en las que podamos predicar el Evangelio. Haya la motivación en cada uno de nosotros de transmitir las buenas nuevas, de gran gozo. Oramos, Señor, que tú hables. Por favor, Señor, oramos que nos hables esta mañana. Que no sea un mensaje más. Que realmente pongamos el gozo en las cosas importantes, Señor. En tu nombre, Señor.